¿Qué tal, estimados? Buenas noches. Es un gusto tenerlos en línea. Este es un grupo de talleres que está preparando CONAMPI para la sociedad piñaciense y la sociedad del país y el mundo en general. Son talleres muy importantes. Nuestra intención es llegar con un mensaje de cuidado ambiental, el cual viene enfocado de diferentes maneras. Bueno, esta es la primera aula virtual que estamos realizando. El tema que vamos a tratar el día de hoy y que está a mi cargo es control de emisiones automotrices. Este es un tema muy importante porque ya vamos a ver datos súper interesantes de que el sector automotriz, es decir, el sector de transporte, es uno de los que más contribuye con los gases de efecto invernadero, que son los causantes de del famoso calentamiento global. Mi nombre, como ustedes lo podrán ver, es José Luis Angurima. Mi experiencia en el campo técnico automotriz, yo soy bachiller técnico en mecánica automotriz, graduado en la ciudad de Cuenca, en el Colegio de Matubelle. Posteriormente seguí una tecnología en mecánica automotriz en la ciudad de Guayaquil, en el CAT College, del cual me incorporé como tecnólogo en el año 2009. Y el año pasado tuve la gracia de Dios de que concluí mi carrera como ingeniero mecánico automotriz en la Universidad Internacional del Ecuador, sede de Guayaquil. Como les dije, en primera instancia voy a hablar de ciertos datos técnicos, son cortos pero concisos. La intención es de que igual conozcan un poco más allá de este tema que es la emisión de gases por parte del sector automotriz a nivel mundial, que es un problema que ciudades grandes vienen tratando de evitarlas, como Quito, que ya pone el tema del pico y placa, y así otras ciudades que incorporan a su sistema de transporte nuevos sistemas que vienen con energías alternas, como es la energía eléctrica, para tratar de bajar y minimizar este impacto que generamos a nuestro propio planeta. Ya. En primera instancia, aquí tenemos un cuadro tipo pastel, el cual nos indica cuáles son los porcentajes en los que las industrias, transporte, generación eléctrica, calefacción doméstica e incineradores y otros elementos contribuyen con la emisión de los gases que causan el calentamiento global. El color azul es el transporte, como podrán ver, es aproximadamente el 66 a 70% la emisión de los gases que genera el sistema de transporte, es decir, buses, aviones, vehículos de turismo en general. Ya. La segunda parte grande aquí que nos genera contaminación, que es también un punto muy importante y bastante conflictiva, que es la parte de la industria, que es el segundo contribuyente en emisión de gases de efecto invernadero hacia nuestra atmósfera. Seguido de la generación eléctrica, no todos los países gozan de hidroeléctricas, como tenemos la bendición en Ecuador de contar con buenas fuentes hídricas que nos permite tener hidroeléctricas, que es energía más limpia en comparación a la generación eléctrica en base a combustibles derivados de fósiles, que en este caso viene a ser el petróleo. Calefacciones domésticas, incineradores y otros son de menor impacto con relación al resto del sistema. Es por eso que hemos decidido tratar ese tema de las emisiones de gases de los vehículos, porque es un impacto bastante grande. Lógicamente, en nuestro medio, que es Piñas, la parte alta en general, somos ciudades de baja densidad poblacional, entonces no es un efecto grave. No así pasa en la ciudad de Quito, en la ciudad de Cuenca, en la ciudad de Guayaquil, que son ciudades densamente poblacionadas que generan un uso de transporte más agresivo y por ende un impacto. Un dato interesante es que los sistemas electrónicos que van introduciéndose en nuestros automotores, en nuestros vehículos, tienen ese objetivo, el objetivo de reducir la emisión de los gases, para que, como proyectos que se plantearon los países, las congregaciones, por ejemplo, la europea, lo que es el Estados Unidos, lo que es el país de Japón, ellos se plantearon disminuir esto.
¿Por qué? Porque a la larga nosotros lo que estamos haciendo es acabando con nuestro planeta y no es lo que queremos. Es nuestra casa, la Tierra es nuestra casa y por ende tenemos que cuidarla. El siguiente dato técnico que les tengo aquí, y este es el último para no cansarlos e ir a las partes más interesantes, a lo que les va a agradar a todo el mundo, es que existe una mezcla estequiométrica, técnicamente llamada, que es que por cada litro de gasolina que nosotros que necesita nuestro carro, asimismo el motor necesita 14.7 litros de oxígeno. ¿De dónde obtenemos ese oxígeno? Bueno, pues ese oxígeno viene de la aspiración de aire natural que tienen los vehículos. Si esta mezcla fuera exacta en todos los motores, no tendríamos mucho problema de contaminación, porque el resultado de esa va a ser una combustión más sana. Sin embargo, eso no es lo que ocurre en la práctica, y por eso es que se vienen implementando sistemas electrónicos con la finalidad de reducir este tipo de mezclas que son dañinas para el medio ambiente, hablando de emisiones de gases. Me voy a hacer una pausa para ver, primero que nada agradecer a todos los que se están conectando, estoy revisando ahorita, créanme que esos son talleres que estamos preparando para todos, con todo nuestro cariño, con todas nuestro personal que conformamos con AMPI, que estamos de diferentes ramas, de diferentes profesiones, de diferentes experiencias, y que sabemos que desde todos los puntos de trabajo podemos aportar un poco más para hacer un planeta más verde, más ecológico. Bien, aquí vemos lo que es la EPA. Estados Unidos es el pionero en impulsar este tema de regulaciones de emisiones de gases de los vehículos. Entonces generaron y construyeron la Agencia de Protección Ambiental. Esta Agencia de Protección Ambiental emite ciertas regulaciones que son con las que se diseñan los vehículos. Estas regulaciones hacen y controlan que todo el vehículo que está circulando dentro de su país emita cierta cantidad permitible. Pasado eso, ya no se le permite a ese vehículo rodar. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que está pasando dentro de nuestro país. Ya tenemos los centros de revisión vehicular en ciudades como Quito, Cuenca, Milagro, Guayaquil. Aquí en Piñas también ya está incorporado el centro de revisión vehicular. Aún faltan ciertas herramientas, pero yo sé que lo van a equipar. Y es importante, por eso es el tema que le estoy tomando, porque la gente a veces tiene un poco de miedo al tema de la revisión vehicular, porque dicen, no, mi vehículo me van a hacer problemas, no voy a poder pasar la revisión vehicular. Y no es así, lo que se busca es mantener una armonía entre lo que somos y lo que hacemos. Posterior a eso, Estados Unidos actuó aproximadamente en el año 68 en California, que ellos tienen la ciudad de Los Ángeles, que es una de las ciudades con el mayor tráfico del mundo, entonces es donde se preocuparon por el tema de la contaminación. Lo mismo pasa con otras ciudades grandes como México, pasa en la China, que lo que ahora es nuevo para nosotros es el tema de tener una mascarilla. En esas ciudades la gente habitualmente tiene que trabajar con mascarillas y vivir con mascarillas por el tema de la contaminación. Un dato curioso, en España, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica estima el número de víctimas en 16.000, casi 11 veces más que 1.480 muertes registradas en el 2011 por accidentes de tránsito. Es decir, hay muchas más muertes a causa de enfermedades por el tema de contaminación que por accidentes de tránsito. Entonces, todas estas cosas tenemos que ir viendo cómo la mejoramos. Entre esas viene la inserción ya de los vehículos híbridos, que son vehículos que utilizan menos cantidad de combustible y que así mismo la revisión vehicular es sumamente bajo. Aquí vemos un cuadro que habla de un poco de las normas Euro, son las normas aplicadas en Europa. Como podrán ver, está diseñado como Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en la parte de abajo están los años, que son los objetivos que se trazaron ellos para la Unión Europea de bajar la emisión de gases.
Entonces, para llegar a este objetivo, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita más tecnología, se necesitan catalizadores y se necesita un poco más de investigación científica, que no es el objetivo molestar al usuario del vehículo, sino mejorar nuestro estilo de vida, haciéndonos un poco más responsables, más cuidadosos, y lógicamente las tecnologías anteriores van a tener otras normas, otros parámetros de medida, porque no se va a poder comprar un vehículo que sea de carburador con un vehículo que sea de inyección electrónica. Entonces, si es que tienen miedo por ahí, mi vehículo es de carburador, no tienen otros parámetros de medida, porque es un sistema totalmente mecánico que no se puede llegar a tan cercano llegar a lo que es el tema de la mezcla estequiométrica, que es la relación aire-combustible, para tener una combustión más limpia. Como dije, la palabra combustión. Es importante saber que para que se produzca una combustión se necesitan tres agentes. El primero es el oxígeno. Donde no hay oxígeno no hay combustión. El segundo es el combustible. Y el tercero es una fuente de calor. En nuestros vehículos, el oxígeno es obtenido de la aspiración de aire natural, como ya les había mencionado. El combustible, bueno, puede ser nuestro vehículo de gasolina o diésel. Y la fuente de calor, en este caso, si es un vehículo de gasolina, es una chispa generada en el componente mecánico conocido como bujía de encendido. Entonces, como les explicaba, el oxígeno viene del aire. Tenemos el combustible, dos tipos de combustible con los que trabajamos en Ecuador. La fuente de calor, que en este caso para los vehículos de gasolina es la bujía, y en el caso de los vehículos de diésel es el aire comprimido, lo calientan a alta temperatura, que genera un poder calorífico capaz de hacer de que se combustione el diésel. Y aquí viene lo más importante del tema de la combustión. ¿Cuáles son los gases resultantes? Como les había mencionado, y siempre voy a recalcar el tema de la mezcla estequiométrica, es la que nos va a producir unos gases menos dañinos hacia la atmósfera. Si es que fuese esta mezcla exacta, vemos aquí una ecuación química en la que tenemos un hidrocarburo y tenemos dos moléculas de oxígeno. Como sabemos, el aire no tiene solo oxígeno, tiene otros gases. Entonces, también ahí viene un poco el cambio del resultado de los gases que vamos a tener en el tubo de escape de nuestro vehículo. Siendo esta mezcla una mezcla ideal, idónea, vamos a tener como resultado anhídrido carbónico, el cual, como sabemos, sirve para el desarrollo de los árboles. Los árboles absorben el anhídrido carbónico y lo transforman en oxígeno. Lógicamente, el exceso del anhídrido carbónico está generando una capa que está obstruyendo el rebote de los rayos solares. Los rayos solares entran a la Tierra, chocan y rebotan y salen a la atmósfera. Al haber una capa muy gruesa de anhídrido carbónico, se genera lo que es el calentamiento global. ¿Por qué? Porque chocan en la capa de ozono y vuelven a rebotar a la Tierra. Entonces, este es el problema que se nos viene dando. Y es importante saber que el calentamiento global no es, como la palabra dice, solo calentamiento. En algunas partes va a generar sequía, mayor calor, en otras partes va a generar más frío de lo normal, y es un efecto que se va a venir dando de esta manera si no tomamos acciones a la brevedad posible. El otro resultado, el otro agente químico que se produce después de una combustión es moléculas de agua, que ya sabemos que es el líquido vital. Entonces, al no tener una buena mezcla es donde empiezan los problemas de contaminación de los vehículos. Ya. Hay tres tipos de mezclas, es importante enseñarles esto. Existe un tipo de mezcla que se llama mezcla rica, otro que se llama mezcla estequiométrica y otra mezcla pobre. En este cuadro detallo cuáles son las características de cada una de las mezclas. Analizando primero la mezcla rica, tenemos que la relación aire-combustible es menor a 14.7:1. Es decir, por ejemplo, por cada litro de gasolina está aspirando 13 litros de aire. Entonces tenemos más combustible del que se necesita para una mezcla estequiométrica. ¿Esto qué genera? Genera una combustión incompleta. Lo que
da como resultado altas emisiones de hidrocarburos y de monóxido de carbono, que son gases tóxicos para la vida humana. Cuando hablamos de contaminantes es importante saber diferir qué es un contaminante. El contaminante es todo agente químico que sale a la atmósfera, que va a generar daño, que va a generar opacidad, pérdida de visibilidad, entre otras cosas. Entre los contaminantes existen contaminantes leves y contaminantes que son de alta agresividad, como lo son los hidrocarburos y como son el monóxido de carbono. Al tener una mezcla rica vamos a tener un bajo rendimiento del motor, excesivo consumo de combustible y, como ya lo había mencionado, vamos a tener contaminación elevada. Entonces es por eso importante mantener nuestros vehículos siempre en buen estado, llevarlos rutinariamente al taller, conocer cuál es el plan de mantenimiento de los mismos. ¿Para qué? No solo es para que se mantenga en buen estado por mi beneficio, estoy dándome otro beneficio, otro plus, en que no estoy contaminando demasiado el medio ambiente. Entonces, igual la optimización del uso del vehículo es bastante importante tomar en cuenta. Estamos pasando ahorita una crisis sanitaria en la cual hemos recapacitado, hemos visto los problemas que se nos han venido encima. Entonces es importante conocer todo, de todos los puntos en los que uno puede colaborar con el medio ambiente. La mezcla ideal, que es la mezcla estequiométrica, la relación aire-combustible ya mencionada, es igual a 14.7 a 1, 14.7 litros de aire, 1 litro de combustible. Se realiza una combustión rápida y completa, que esto beneficia al vehículo porque también lo va a mantener en mejores condiciones. En los gases de escape ya les he demostrado cuál es el resultado. Tenemos dióxido de carbono y tenemos dos moléculas de agua. Y lógicamente tenemos un rendimiento normal del motor, tenemos una buena potencia, nos va a recorrer por kilometraje y hacer un consumo normal, es decir, bajo, no va a ser elevado. Hay veces gente que dice, me doy cuenta que mi carro empezó a consumir más combustible. Bueno, ojo, hay que llevarlo al mecánico, algo está pasando. Normalmente dice, me consumía $10 en 300 kilómetros y ahorita me está consumiendo en 200. Algo está pasando en tu vehículo, hay que tomar una acción. Acude a tu mecánico de confianza, lógicamente, y siempre preocúpate por el mantenimiento de tu vehículo, porque eso influye mucho en el estado del mismo. Y la último tipo de mezclas que tenemos, que es una mezcla pobre, es una relación aire-combustible mayor a 14.7 a 1. Como valor hipotético voy a tomar 15 litros de aire o 15.5 litros de aire a 1 litro de combustible. Tenemos una combustión lenta, ¿por qué? Porque nos está faltando combustible en este caso. Tenemos en el tubo de escape tenemos altas emisiones de nitróxidos. Esto se debe a que, como les había mencionado, el aire no está compuesto solo de oxígeno, tiene nitrógeno, tiene gases nobles, tiene muchos más gases. Entonces, ahí se va a generar un efecto químico que va a producir un alto contenido de nitróxidos. El resultado, tenemos en el vehículo bajo rendimiento, se está sobrecalentando el motor y contaminación al medio ambiente. Voy a revisar si alguien me ha hecho preguntas o algo. Disculpen que voy avanzando un poquito rápido para no perder el hilo, pero ahorita voy a revisar lo que es preguntas. Gracias, Pajarito, por tu comentario. No va a ser tan técnico, porque el objetivo de esta presentación es llegar con el mensaje hacia todas las personas en general, no solo a expertos en el campo automotriz. Veo que se están conectando igual algunos compañeros de mi ex trabajo que están en Caterpillar, compañeros de la universidad. Muchas gracias por ser parte de esta conferencia. Y voy a continuar con esta presentación. Los elementos contaminantes que genera un vehículo. Como conocemos todos, la gasolina es un líquido volátil. Si ustedes van a la gasolinera, fácilmente van a percibir el olor de la gasolina. ¿Por qué? Es porque se evapora fácilmente. Entonces, estamos viendo de que el 20% de los contaminantes del vehículo son provocados por combustible evaporado. Incluso esto se genera cuando estás abasteciendo tu vehículo de combustible.
vehículos nuevos traen ya ciertas válvulas para que con lo que ingresas la pistola de recarga no haya esa evaporación que se va hacia la atmósfera. Esta evaporación son hidrocarburos que nos van a afectar a la larga por el tema de contaminación. También en los vehículos, por ejemplo, como los vehículos de carburador, en el carburador también se genera vaporización de combustible, entonces por ahí se completa el 20% de la contaminación por hidrocarburos. El otro 20% de la contaminación de un vehículo se genera por los gases del cárter. Estos gases son provocados por la combustión que se escapa desde los pistones hacia la parte de abajo del cárter, que es donde reposa el aceite. Entonces podrán ver a veces que los vehículos tienen un respiradero por el cual a veces dicen está botando como aceite. Ya estos son hidrocarburos, son gases hidrocarburos que van a contaminar el medio ambiente. Entonces por eso es que mantener el buen estado de nuestro vehículo es sumamente importante para poder hacer conciencia ambiental. Y el 60% que son provocados, como ya les había mencionado, el monóxido de carbono, los hidrocarburos y los nitróxidos por el tubo de escape. En la combustión se generan más gases. Me concentro más en los gases que son de impacto alto. Este es un diagrama, un dibujo que lo ingresé a estas diapositivas para indicarles cuáles son los mecanismos que se han venido creando para poder evitar la contaminación del medio ambiente por el uso de los vehículos. Les hablaba de que el 20% de la contaminación de un vehículo se realiza por el tema de la evaporación. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los técnicos y los ingenieros en mecánica automotriz? Es idearon este componente llamado o conocido como canister, que lo que hace es una concentración alta de carbono, absorbe la evaporación del combustible y lo redirige hacia el múltiple de admisión del motor, es decir, va a ingresar al motor y va a generarse una combustión normal, evitando de que estos sean liberados directamente a la atmósfera. Así anulamos este tema de la contaminación por evaporación de combustible. Eso es en cuanto a la evaporación. En cuanto a los gases, a los hidrocarburos provocados por el tema que les había mencionado de los gases del cárter, también generaron otro sistema. Este sistema es el de recirculación de gases del cárter, el cual los envía a sí mismo a la admisión. Al ser hidrocarburos ingresan al motor y mediante la combustión son quemados y ahí sí pasan hacia el tubo de escape. En el tubo de escape tenemos los otros gases, tenemos la EGR o válvula de recirculación de gases de escape, que hace que gases que no se combustionaron bien los vuelve a la admisión para que vuelvan a pasar por el proceso de combustión. Y al final tenemos el catalizador, que este componente es bien importante y es algo que la gente desconoce la importancia del mismo y en las revisiones vehiculares tienen problemas. Por eso voy a concentrar bastante en este componente. Cuando llegan a la revisión vehicular puede ser que el catalizador ya haya cumplido su ciclo de vida de servicio y por ende ya no pasa la revisión el vehículo. El catalizador es un componente caro. Entonces, en ciudades como Guayaquil, aplican la mal conocida viveza criolla, que van a un taller, les alquilan un catalizador, pasan la prueba y le conectan directo al tubo de escape y que los gases se vayan a la atmósfera. ¿Por qué les hago bastante énfasis en esto? Porque cuando ya el catalizador cumple su ciclo de vida, es importante reemplazarlo. El problema que tenemos como país, como sociedad, como latinoamericanos, y al cual yo me incluyo, es de que cuando tenemos un vehículo, no hacemos una caja de ahorros. Y lo digo, me incluyo, porque yo no lo he hecho, pero ahora que estamos viviendo una experiencia, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría a todo usuario de un vehículo? Bueno, tengo un vehículo, hago una cajita de ahorro, a la cual le meto $2 diario, al final del año tengo 730 dólares
que me van a servir para cualquier tipo de este tipo de trabajo o cualquier emergencia de mi vehículo. No lo utilices este fondo para el mantenimiento común, porque cuando uno adquiere un vehículo ya sabe y es consciente de que este va a demandar de gastos. Entonces, es ahí donde viene nuestra conciencia, nuestro cambio, nuestro aporte. Tenemos que mejorar. Sí, es un componente caro. La reparación de un motor es costoso. Entonces, por ende, tenemos que ir planificando, proyectando. Si nosotros nos empezamos a ordenar, creo que vamos a hacer posible un mejor país, cumplir mejor con las leyes, con las normas y mantener un ecosistema bastante amigable. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien viene y pregunta cuáles son las causas del smog? Entonces vienen y le preguntan a una señora que está quemando basura en su patio, y ella dice, son los micros o buses, los taxis y los autos, señor. Y no se da cuenta que ella también está generando smog y contaminación al medio ambiente. Y los buceteros, bueno, contestan, dice, son los taxis. Y los taxis dicen, son los buses. Y el del auto dice, son los buses y los taxis. Mientras que los animales dicen, son la gente. De hecho, somos todos los que contribuimos siempre al smog, a la contaminación. Y es ahí donde les hacemos la invitación a que todos generemos un cambio, generemos una mejora, optimicemos. Si yo voy al trabajo, me tengo que movilizar de un punto a otro y un compañero vive cerca, podemos decir, oye, hoy vamos en tu carro, mañana vamos en el mío, economizamos, ahorramos combustible, no se están movilizando dos carros. En el caso de nuestra sociedad, lo que es Piñas, no hay transporte público, entonces eh, hacemos bastante uso de nuestros vehículos de turismo para movilizarnos de un punto a otro. A veces innecesariamente a lugares muy cercanos, que cuando podemos hacerlo caminando. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a generar el cambio, empezar a mejorar, a cada uno aportar con su grano de arena para que esto se vaya ordenando y podamos tener un mejor mundo. Cuando hablamos de gases contaminantes que emiten los vehículos, hablamos también de retos que las ciudades tienen, como el sistema de transporte. Mejorar el transporte público para efectivizar el uso del mismo. ¿A qué me refiero con eso? Si tú tienes un sistema de transporte público efectivo, probablemente tu vehículo de casa lo tengas para otro tipo de usos, para el fin de semana, movilizarme, cosas por el estilo. Esto más es hablando de ciudades grandes. Y nuestra ciudad todavía es una ciudad pequeña que todavía tenemos esa ventaja de que todo está cerca y en realidad nos podemos movilizar sin necesidad de hacer un uso de un vehículo. Aparte de que es bueno para nuestra salud. ¿Cuál es la problemática? En la imagen que les estoy mostrando a continuación, vemos un bus con aproximadamente 80 pasajeros al lado y que para que estos pasajeros se movilicen cada uno en un carro, miren la cola de vehículos que se genera. Entonces, ahí es donde hablamos de optimización. Al no tener un sistema de transporte óptimo, estamos cayendo en este problema de acá, que es el mismo problema que tiene Quito y que está buscando soluciones para mejorar. Las están buscando Quito, las están buscando Cuenca, las están buscando Guayaquil, las busca Loja, incluso con el sistema de taxis eléctricos. Guayaquil está generando la aerovía junto con Durán, tiene los buses de la línea 89 que son buses eléctricos. La ciudad de Quito está implementando el tema del metro, que son un sistema de transporte más efectivos y que evitan que se genere toda esta conglomeración de vehículos y por ende contaminación al medio ambiente. La ciudad de Cuenca está implementando el tranvía, que es un sistema de transporte público a base de electricidad, entonces no tenemos contaminación por combustión. Como les había mencionado, el reto que tenemos las ciudades y el país y el mundo en general es comprometernos a mejorar, a tener nuestros vehículos en buen estado. Aquí podemos ver un vehículo en la revisión vehicular. En el tubo de escape ha sido conectado a una sonda, la cual va a medir y a botar un cuadro en el cual, si bajo ciertos parámetros, va a decir, bueno, este vehículo pasa la revisión o no pasa. ¿Y por qué motivo no pasa también, lógicamente? Entonces, como les había mostrado el primer cuadrito, puede ser que diga, esta mezcla pobre, puede ser que en realidad tengas problemas solo con filtros de combustible. Tienes que cambiar los filtros de combustible y solucionas el problema.
cosas por el estilo así, que nos van a generar un cambio bastante beneficioso para nuestro medio ambiente. Mejorar las regulaciones de emisiones en los centros de revisión técnica vehicular. En nuestro país está controlado este tema por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INE. Ellos son los que envían estas tablas a todos los centros de revisión vehicular y en base a eso es lo que va a quedar aprobado o negado a la revisión vehicular. Tienen un proceso, lógicamente, que va a ir a una segunda revisión, tercera revisión, y en la cuarta revisión, y finalmente, si este vehículo no pasa, que eso sí se da en la ciudad de Guayaquil, aunque no es muy común, porque sí tratan de ayudarte, igual a la gente que trabaja en los sistemas de revisión, se lo obligan a hacer chatarrización. Entonces, es ahí donde viene la importancia de mantener nuestros vehículos en buen estado. Si tú le das un buen mantenimiento, tratas bien a tu vehículo, tienes que ir tranquilo a la revisión vehicular. Tal vez tengas un problema con un foco, chévere, lo cambio, no ha habido problema. Pero en el tema de la evaluación de los gases que emite el vehículo, existen esas tablas y se deben de cumplir. Entonces, como les había mencionado anteriormente, ya no vale tu catalizador. Bueno, como les dije, tengo mi caja de ahorro, me cuesta $1,000, un precio hipotético, lo compro, lo reemplazo y mi vehículo ya está nuevamente en óptimas condiciones. El objetivo del catalizador internamente genera una reacción química que hace que a la salida tengamos anhídrido carbónico y moléculas de agua. Los gases contaminantes se quedan ahí. ¿Cómo evitar la contribución con el calentamiento global? Ya estamos llegando al fin de esta transmisión. Estoy agradecido de que sean parte de la misma. Voy a leer los mensajes antes de dar los tips para contribuir en favor del medio ambiente. Un dato interesante que les quería mencionar, cierto, respecto a los vehículos, es que mucha gente se pregunta cuál es el tiempo de vida útil del motor de mi carro. Entonces ahí viene gente que dice, bueno, puede ser 400,000 dependiendo del mantenimiento. No es así. El tiempo de vida útil de un motor de un vehículo está limitado entre 150,000 y 200,000 kilómetros dependiendo de la continuidad de los mantenimientos que nosotros le demos. ¿Por qué está limitado con eso? Porque adentro tiene componentes de desgaste. Estos componentes, al cumplirse ese kilometraje, ya han llegado a su tiempo de vida útil. Entonces, muchas veces dicen, oye, mi carro empezó a consumir aceite o está botando humo azul. Ponle un aceite más pesado y se compone. Efectivamente, va a trabajar mejor, va a tener un poco más de potencia, pero no estamos ahorrando, al contrario, nos estamos perjudicando. ¿Por qué? Porque si ya esos componentes de desgaste llegaron a su vida útil, empiezan a desgastarse ya otros componentes que son de mucho más alto costo, como lo son el cigüeñal, son lo que es pistones, lo que es camisas, bloque, y cuando nos toque reparar, la reparación es mucho más costosa, cuando simplemente reparando a los 200,000 aproximadamente, lo que vamos a cambiar es rines, empaquetadura y chapas, que son componentes mucho más económicos. Entonces, es importante conocer esto, llevar un control de nuestro vehículo. Como les había mencionado, es una época de cambio, es una época de concientización. Hagamos todos ese cambio positivo, mejoremos por nuestro planeta, por nuestras familias, por nuestras futuras generaciones. ¿Cómo evitar contribuir con el calentamiento global? Las recomendaciones que les voy a dar a continuación es la primera, reduciendo la contaminación de los vehículos utilizando catalizadores en los escapes. Lógicamente, los vehículos que no tienen habilitado este sistema, no hay ningún problema. La tecnología también, lógicamente, ha ido evolucionando. Muchos sistemas electrónicos de combustión vienen en el tema de los vehículos híbridos, que van a generar menor contaminación para el medio ambiente. Entonces, siempre la tecnología busca eso, mejorar y nosotros tener mejor armonía con el medio ambiente. Usar al máximo la iluminación natural dentro de nuestros ambientes domésticos. Si tenemos una ventana, aprovechémosla durante el día, no utilicemos luz eléctrica. Utilizar lámparas de bajo consumo. Tratemos de utilizar luces LED que hay en la actualidad o focos ahorradores. Aparte de que estamos ayudando al medio ambiente, también de esa manera ayudamos a nuestro bolsillo porque vamos a tener un menor consumo
de energía eléctrica. Hoy en día igual televisores, aire acondicionados, refrigeradores, vienen con tecnología inverter. Entonces eso contribuye a cuidar a todo nuestro alrededor. Disminuir el uso de combustibles fósiles. Este es el reto que tenemos como humanidad, más que como sociedad, que es disminuir el consumo de la gasolina, del diésel, del queroxeno, de la nafta, y aumentar el uso de biocombustibles, que son el biodiesel, el etanol. En Ecuador lo estamos haciendo, estamos utilizando la Ecopaís, que es la gasolina que viene con un 5% de etanol. El objetivo de este es ir cambiando ya el consumo y mejorando los sistemas de combustible que utilizamos. No se puede utilizar mayor cantidad de etanol porque ya el vehículo necesitaría una readecuación interna en el motor. Entonces esas son las limitantes, por eso es que viene el 5% nomás de etanol y el resto del porcentaje sigue siendo gasolina de la que normalmente utilizamos. Las instalaciones del sistema de control de emisiones de gases dañinos en las industrias es un punto muy importante, ya que debemos de ir mejorando todo esto, tratar de utilizar fuentes eléctricas de generación limpia, como son la eólica, la solar, cuyo objetivo es mejorar y disminuir la generación de electricidad con combustibles fósiles. La generación de energía a través de fuentes limpias y renovables, hidroeléctricas, eólicas, solar, nuclear y mareomotriz. Colaborar con el sistema de recolección selectiva, este es un punto bastante importante, del que como CONAMPI siempre venimos conversando, de que hablamos a veces de basura, y a ver, la basura, siempre nosotros lo decimos, no existe. Existen los componentes orgánicos que los puedes compostar, que los puedes generar, hacer abono, y existen los componentes reciclables, que tenemos plástico, vidrio, cartón, papel, y que si clasificamos eso y ayudamos a la recolección selectiva dentro de nuestras localidades, vamos a cambiar en muchos buenos aspectos para nuestra naturaleza. No debemos de practicar deforestación ni quemadas, plantar más árboles ayuda a disminuir el calentamiento global, como les había mencionado. Los árboles necesitan de CO2, pero si estamos cortando los árboles, vamos a seguir aumentando la cantidad de CO2 en nuestra capa de ozono y por ende aumentando el problema del calentamiento global. Uso de técnicas limpias y avanzadas en la agricultura para evitar la emisión de carbono. Para quienes no saben, dentro de nuestro agrupación tenemos un integrante que tiene una finca agroecológica y es también turística, la pueden visitar. Está ubicada le pegué ahorita una pauta comercial ahí a favor de Pancho Loaiza. Está ubicada en la parroquia Moro Moro, específicamente en el sector Buenaventura. Pueden seguirlo en sus redes sociales. Ellos han hecho un cambio totalmente amigable para con la naturaleza, generan sus propios productos, compostan sus residuos, reciclan, aprovechan al máximo todo lo que se presenta y también gozan de una gastronomía increíble gracias a su producción agrícola que la mantienen en su finca agroecológica. Construcción de edificios con implantación de sistemas que procuren ahorrar energía, uso de energía solar para calentamiento de agua y refrigeración. Cuando alguien viene a diseñar una casa o un edificio, es importante eso, que el profesional que está a cargo de la obra tome en cuenta eso, la ubicación de las ventanas, de tragaluz. ¿Para qué? Para aprovechar al máximo la luz solar. Entonces, de esa manera, no vamos a tener un alto consumo, al menos no tener encendidos focos a lo mejor en el día, que es una parte de la problemática. Esto ha sido todo mi aporte por el día de hoy. Se vienen temas bastante interesantes. El próximo tema lo va a tratar el ingeniero Yesmani Aguilar. Él trabaja en una hidroeléctrica. Va a hablar un poco del tema de ahorro energético dentro de nuestros hogares. Esperamos contar con su apoyo, con su ayuda, que sean parte de este proyecto. Nuestro fin es un mejor mundo mañana, tener un mejor mañana, compartir de la mejor manera y conservar nuestro ambiente. Por eso somos CONAMPI, Conservación Ambiental Piñas. Recuerden que la responsabilidad es de todos, no solo de una agrupación.
Entonces los invitamos, igual nuestra agrupación siempre está abierta a las puertas para quien quiera ser parte y siempre es nuestra meta sumar y mejorar. Queremos un mejor mundo, un mundo más limpio, un mundo más ecológico, un mundo más amigable. Les agradezco mucho, estoy grato porque se ha conectado, han compartido conmigo esta breve explicación, no tan técnica, sino más bien un poco más práctica, para que sepan la importancia de mantener en buen estado nuestros automotores. Les agradezco mucho y será hasta una próxima conmigo. Que tengan una feliz noche.